Ahora veremos ejercicios del buceo durante el tiempo de 24 a 30 meses. Lo importante aquí es que el niño se adapte al movimiento adentro del agua, especialmente como uno flota y como uno se hunde adentro del agua, que aprenda a moverse libremente. Deslizar. El padre y el niño mantienen contacto mínimo y se sumergen un poco más profundo de lo que hacían antes y avanzan deslizando para que el niño pueda sentir el agua en su cuerpo. Ahora hay que practicar que el niño se deje relajar adentro del agua. Le ayudamos a aprender cómo se siente el flujo del agua, cómo flota, cómo se hunde y básicamente cómo hacer para que él se pueda mover más fácilmente en el agua. Aunque quizás sea más importante aprender cómo descender y ascender del agua para sobrevivir, nosotros queríamos enseñarle a Saja primero a poder tranquilamente aguantar la respiración y disfrutar estar bajo el agua. Es por eso que le ayudamos en el descenso y ascenso, para que él no se canse y pueda enfocarse en el movimiento debajo del agua. Para Saja, cuando ya se ha acostumbrado a moverse bajo el agua, él aprendió solo a descender y ascender. Por supuesto, tenemos que estar bien pendientes del tiempo y profundidad de acuerdo al tiempo que se requiere para descender y ascender. Jugar con juguetes. Si lo que hicimos antes fue aprender sobre movimientos en el agua en una posición fija, ahora se trata de moverse en un espacio más profundo donde sus pies no tocan el suelo y tiene que moverse libremente. Al principio, el padre tendrá que guiar el proceso de cerca, pero poco a poco, el tiempo que el niño se mueve solo se aumenta. Buceando más profundo. Durante este tiempo, Saja pudo bajar hasta 12 pies. Si el padre no es experto, por favor no intenten bucear tan profundo. Como es más profundo, se tiene que tener en cuenta que el ascenso tiene que ser moderado para que tu cuerpo se ajuste al cambio de presión del agua, y tener en cuenta que esto requiere más tiempo. Dicen que debes ascender no más rápido que tus burbujas. Queríamos que el agua fuese natural para Saja, como es el aire. Por eso, lo que hicimos fue, antes de enseñarle otras técnicas, primero lo sumergimos y le enseñamos a bucear. Pero por favor tengan en cuenta que esto no se basa en un asesoramiento de expertos, y esto es algo ajustado exclusivamente para Saja. Por eso puede tener algunos riesgos. Sin embargo, en todo caso, esperamos que esto sirva de inspiración. Ahora veremos cómo Saja ha buceado en aguas menos profundos durante este periodo.